Dios les bendiga, amados y amadas del Dios Altísimo. Gracias por acompañarme una vez más en nuestra lectura de la Palabra del Señor. Nos encontramos yendo a través del libro de los Hechos. El día de ayer iniciábamos nuestra lectura. Si usted aún no la ha escuchado, le invito muy cordialmente a que pueda hacerlo acá en el canal. Una vez más, bienvenidos y damos inicio en el capítulo número 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos clamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Permítame abrir un paréntesis, amado y amada. En otro pasaje de la Escritura leemos cómo hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero en este punto de la historia en el libro de los Hechos nos damos cuenta que las lenguas que fueron repartidas fueron realmente idiomas que se hablaban en esta tierra. ¿Dónde? Pues nos lo aclara en el verso 9. Partos, medos, elamitas, habitantes de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigilia, de Panfilia, Egipto, árabes. Es decir, en todos esos idiomas, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que ahora han sido llenos del Espíritu Santo, están expresándose en cada una de la lengua de esas regiones. Y ahora de esa manera pueden entenderlos. Mire usted qué maravilloso, pues recordará la Torre de Babel, donde el ser humano, en rebelión abierta contra el Dios Altísimo, que había dado la orden de poblar la tierra, ir por todo el mundo, es decir, esparcirse y multiplicarse, ellos, repito, en rebelión abierta decidieron lo contrario, quedarse en un solo lugar, hacer una torre que llegara hasta el cielo, para no perderse por allí, solo mirar hacia la torre y volver al mismo lugar, en rebelión abierta contra nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, usted recordará, en ese momento Dios cambia los lenguajes. Anteriormente a eso se hablaba un solo idioma en la tierra. Sí, así es, el ser humano hablaba una sola lengua. Fue allí donde hubo la confusión. Y ahora cada grupo que se entendía en su lengua, pues unos tomaron hacia el norte, otros hacia el sur y así comenzaron a expandirse. Pues sí, muy bien, aquí encontramos la diversión de lenguas y cada uno buscó su grupo para irse a su lugar. Pues aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 encontramos lo contrario. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, capacitó a sus siervos para volver a unificar esos grupos que se habían dividido. ¿Cómo? Dando la capacidad a sus hijos e hijas de hablar en todos los lenguajes del mundo antiguo y de esa manera volverse a entender. Pero no solo eso, sino que ahora con esta capacidad ellos pueden viajar a tierras lejanas y no tener problema con el idioma. Los que fueron capacitados para hablar árabe, latín, etc., ahora podían ir a esas regiones y proclamar las grandezas de nuestro Dios en el idioma de los hogareños. Ahora, así por un segundo, imagínese que esto de las escuelas de lenguaje y todo eso no existe. Y de repente usted se ve con la capacidad de hablar en chino, japonés, coreano, qué sé yo, imagínese cualquier otro idioma. Y que a la vez esas otras personas entiendan perfectamente lo que usted está transmitiendo. ¿Cuál sería su reacción o la de ellos? Bueno, vamos al verso número 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Así es, todos estaban perplejos, no entendían lo que sucedía.
Otro grupo de personas, podemos ver en el verso 13, nos dice: otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Sí, así es, burlándose decían estas cosas. En ese momento vemos que en el verso 14 nos dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándole en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías. Aseguró que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigo. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Palabra de Dios. Amado y amada, antes de finalizar con este audio, me gustaría mencionar algo muy importante. Usted verá en el verso 37 que la multitud pregunta: hermanos, ¿qué debemos hacer? En el verso 38, Pedro les responde: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ahora, al día de hoy, usted sabe, hay muchas religiones, también sectas, es decir, ahora hay de todo. Pero la Iglesia de Jesucristo es una sola y es la verdadera. Pero algo rápido que quería mencionarle es que ahora en día muchos tienen el conflicto de que no, hay que bautizarse en el nombre de Jesús y mencionan este pasaje: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Estimado y estimada, es muy cierto, pero también, como le he mencionado en otras ocasiones, es importante meternos en el contexto de lo que estamos leyendo. Acá, estas personas han venido a Jerusalén porque conocen muy bien las tradiciones y las fiestas judías. O sea, prácticamente en su mayoría son judíos que vinieron de lejanas tierras a celebrar las fiestas del Señor. Es más, muchos de ellos ya han sido bautizados por Juan el Bautista. Ellos tienen conocimiento del Padre y de su Santo Espíritu, pero en quien no habían creído es en nuestro Señor Jesucristo. Y como mencionábamos en capítulos anteriores, nosotros servimos un Dios que su perfección compuesta es de 3 divinidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquellos que ya se habían bautizado en obediencia a Dios, pero no habían creído en nuestro Señor Jesucristo, ahora es muy importante que en testimonio lo hagan. O sea, con algunas excepciones, pero en su mayoría esta predicación fue a judíos procedentes de otras naciones, que ya creen en el Padre y en su Santo Espíritu, mas no así en el Hijo. Así que en testimonio vuelven a bautizarse en el nombre de Jesús. Repito, muchos de ellos muy probablemente ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pero no podemos olvidar que por otra parte tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, cuando Él les da la gran comisión y los está enviando a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, donde conocerán personas que ni siquiera creen en el Padre, mucho menos sabrán del Espíritu Santo, en ese contexto sí nuestro Señor Jesucristo les da la orden que vayan, prediquen y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo debemos bautizar? ¿En el nombre de Jesús únicamente o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Es que la Biblia aquí tiene un conflicto? ¿Una contradicción? Por supuesto que no. Simplemente al ir por el contexto nos damos cuenta que son 2 públicos diferentes. A los judíos que ya creían en el Padre y el Espíritu Santo, se les dice que es necesario que se bauticen en el nombre de Jesucristo y que crean en Él, para que tengan la perfección del Dios en el que creen. Pero cuando son enviados a los gentiles, personas básicamente sin ningún conocimiento del Dios verdadero, Jesucristo les dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La perfección compuesta de nuestro Dios. Por favor, cuídense mucho, fuertes abrazos, Dios les bendiga.